El agradecimiento sincero, por supuesto, a la CLATE por permitirnos compartir la presentación del documento, lo cual tiene que ver seguramente no solo por mi cercanía personal, sino por el trabajo conjunto que venimos realizando ambas organizaciones regionales, sobre todo en materia del futuro del trabajo. Hemos realizado 2 encuentros en la Ciudad de Buenos Aires, el último en mayo del año pasado, y algunas de las reflexiones que surgieron de ese debate tienen que ver con este documento que ha presentado la CLATE. Nosotros lo primero que advertimos, en algún sentido, podríamos llamarle para desdramatizar la situación, sin restarle, por supuesto, importancia, lo primero que advertimos, digo, en esos debates fue que lo que hoy llamamos avance tecnológico de ninguna manera es un mal de época y que acompañó el desarrollo de la historia del trabajo en general, del capitalismo sin ninguna duda, pero incluso la historia de la humanidad. Citaba un antiguo profesor de Derecho del Trabajo, decía que la figura de la muerte, que como ustedes saben está representada por la parca, le decimos nosotros, con una guadaña, representaba la muerte porque el invento de la guadaña reemplazó 5 trabajadores que antes cosechaban con una hoz. Fíjense qué dramático sería que hasta la imagen de la muerte, la desocupación y el no empleo como en paralelo a la muerte era significada. No sabemos si esa anécdota es cierta o no, pero era bastante ilustrativa a la hora de estudiar el avance de las tecnologías en el trabajo. Pero siempre el maquinismo, sobre todo de luego en el capitalismo, también estuvo más relacionado con las penurias del trabajo que con hacer el trabajo más humano. De algún modo fueron siempre un beneficio para el capital, pocas veces un beneficio para la clase trabajadora. No por nada aquellos o algunos de aquellos primeros y originarios pioneros del movimiento obrero en alguna de sus prácticas de acciones sindicales tenían entre ellos la destrucción de las máquinas como los ludistas. Pero también advertimos en esos, y no estoy haciendo apología, no estoy presentando una solución al futuro del trabajo, la destrucción de las máquinas, ¿no? Pero también advertimos en esos debates que si bien se presenta la cuestión de la robotización y el avance tecnológico como de alguna manera fruto de un determinismo, de un futuro inexorable que va a terminar prácticamente con el trabajo, advertimos que en los casos que existen no siempre es tan así. Advertimos que los países donde más incidencia la robotización tiene el trabajo, como Japón, como Alemania, como Corea del Sur, son países que tienen 2, 3, no más de 4% de desocupación. Y eso no da cuenta simplemente de que es posible, de que la robotización no es sinónimo del desempleo, sino que evidentemente ese supuesto determinismo histórico puede ser combatido con políticas del Estado y, por supuesto, con la acción sindical. Es decir, dependerá de esas políticas que las consecuencias sean trágicas sobre los trabajadores y dependerá de la acción sindical que se impulsen o no esas políticas desde los Estados. Y en ese sentido, el rol del Estado, lo explica el documento que ustedes tienen a la vista, es central. Por supuesto, primero y principal desde un punto de vista de su necesario intervencionismo en el mercado de trabajo, como garante de la justicia social, como garante de la efectiva realización de los programas constitucionales o incluso de la constitución de la OIT, de la búsqueda del pleno empleo, de la búsqueda de los salarios dignos, de la búsqueda de la negociación colectiva, de la libertad sindical. Pero además el Estado, y de eso trata este documento, tiene un rol mucho más importante o tan importante como ese, como empleador. Y lamentablemente, por lo menos en América Latina, los casos que nosotros hemos estudiado junto con la CLATE, dan cuenta de un empleador pésimo, de un empleador peor que cualquier empleador del sector privado, incluso echando mano de algunas de las estrategias que supo concebir el capital en general en su lucha contra el movimiento obrero. Y es un mal empleador, sobre todo,
por la proliferación en estos últimos años, y por supuesto me refiero a los últimos 30 años por lo menos, ¿no? Pero sobre todo en los últimos, en algunos casos de lo que llamamos el neoliberalismo, con la proliferación de las formas atípicas de contratación, o que lo que la OIT da en llamar formas atípicas, que nosotros preferimos llamarle más adecuadamente trabajo precario. Es decir, toda la forma de contratación de tiempo parcial, toda la forma de contratación elusiva o fraudulenta de las relaciones laborales, las principales estadísticas de ese tipo de contratación están en manos del Estado. Y de la mano de ese tipo de avance de políticas neoliberales con sus empleadores del Estado, vemos cómo ha llegado, y en eso profundiza el documento, la tercerización, la subcontratación, la intermediación de personal en el Estado. Lo que efectivamente nació hace décadas como una estrategia del capital, como una estrategia de los empresarios para dividir los colectivos de los trabajadores, una estrategia definitivamente antisindical, o una estrategia, por supuesto, de aumento de rentabilidad por reducción, por pagar salarios más bajos a alguna categoría de trabajadores, ha sido apropiado por los estados en Latinoamérica especialmente, echando mano de esa forma de contratación como modo también de descentralización del conflicto, como modo también de división de los colectivos y como modo también de desresponsabilización del Estado como empleador. Vemos la reforma laboral en Brasil, vimos los proyectos de reforma laboral en Argentina. La mayoría de los proyectos de reforma laboral apuntan a la desregularización o desregulación de la tercerización y la subcontratación. En el caso del Estado argentino y en muchos otros, directamente supone, a veces de la mano de legislaciones, a veces de la mano de jurisprudencia retrógrada, a veces supone la eliminación de cualquier tipo de responsabilidad solidaria del Estado, aún siendo el empleador principal. La forma de que entre... No, está bien, gracias. La forma de introducción de la tercerización y estas formas precarias o atípicas de empleo en el Estado siempre vienen de la mano de supuestas soluciones a crisis como la que obviamente existen una crisis económica mundial, pero que obviamente se traduce en la mayoría de nuestros estados. Julio daba cuenta del proceso particularmente de endeudamiento en Argentina y la inscripción a políticas del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver o se esconden detrás de un disfraz de políticas de modernización en la búsqueda de la profesionalización y la eficacia de los trabajadores de las políticas del Estado. Entonces vemos cómo el Estado se abstrae en su rol de la aplicación de políticas públicas, sale de su rol interventor en el mercado de trabajo, pero hace lo mismo como empleador, escondiéndose atrás de estas políticas de modernización. Lo que nosotros decimos, para concluir y terminar, que ningún debate sobre el futuro del trabajo en el sector público puede estar escondido, enmascarado atrás de los procesos de modernización del Estado. Podemos dar los debates sobre el futuro del trabajo, podemos dar los debates, los sindicatos deben dar los debates y pueden darlos a través de las consecuencias del avance tecnológico en el sector público o en el sector privado, pero no puede enmascararse en estas políticas modernizadoras. Termino, sí, por supuesto, la CLATE lo tiene claro, pero ratificándolo frente a todos los presentes, que en nuestro humilde rol, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas está al servicio de la clase trabajadora, sobre todo latinoamericana, en la defensa de sus derechos y sobre todo en la defensa de sus garantías y de la acción sindical. Muchas gracias.